y sin problemas. ¿Alguien me puede decir? Sí, profesor, muy bien. La están viendo completa. En realidad esto se pudo haber llamado diseño de sistemas de puesta a tierra, porque el objetivo es que al final ustedes sean capaces de hacer diseños de estos sistemas. Pero en realidad voy a hablar de tantas cosas que lo mejor es hablar de sistemas de puesta a tierra. Unos los vamos a diseñar y otros no. Ustedes verán por qué el tema es un poco más complejo. Y entonces yo voy a empezar a mirar conceptos, algunos de los cuales los voy a repetir. Advierto que voy a ser insistente en algunos conceptos que ustedes pueden decir, ¿qué tipo tan cansón? Esto ya lo dijo. Es que hay que repetir muchas veces ciertos temas para que queden bien aprehendidos con H intermedia, que significa cuando uno, el conocimiento, hace parte de lo suyo y no de la memoria. Muy bien. Les estoy poniendo ahí mi email, donde ustedes deben mandarme el trabajo final, y mi celular, que debe ser usado cada que ustedes lo necesiten, bien sea por WhatsApp o bien sea por llamadas. En particular, aprecio de ustedes mucho las llamadas cuando estos medios se dañen, para no quedar aquí hablando en el aire, porque realmente no sé si me están escuchando, si estoy claro, si se dañó la comunicación en alguna parte. Inmediatamente ustedes me marcan y me dicen se dañó el Teams y no lo estamos escuchando, o alguna realimentación que tengan. Yo aquí tengo el teléfono celular puesto. Como este curso en teoría son 4 horas que arrancan a las 5, entonces yo propongo hacer 2 tandas de hora y media y un descanso de media hora. Quizá me puedo extender más de la hora y media, pero trataré de que el tema del día, para no cansarlos demasiado, sea así. Vamos a arrancar a las 5, lo más cercano a las 5 que podamos, y vamos a hacer un descanso a las 6:30. Y vamos a tomarnos media horita para que vayan a comer, descansen un poquito, se relajen, y a las 7 volvemos, perdón, a las 7 retomamos hasta las 8:30. Esa es la idea con este curso. Tenemos suficiente tiempo, y si al final hay que acelerar una cosita, pues les pediré más tiempo. Pero yo considero que con el tiempo que tenemos y el material que yo tengo, que facilita mucho explicar, podemos ir rápido. Entonces tienen mi email y tienen mi celular. Muy bien, ahora pasemos al tema. ¿Qué pretendo yo con este curso? Que ustedes entiendan los conceptos relacionados con seguridad eléctrica. Que entiendan y manejen los conceptos relacionados con riesgos eléctricos en el ser humano, en los equipos eléctricos y electrónicos y en las infraestructuras y edificaciones en general. Vamos a manejar los conceptos sobre las diferentes funciones que cumplen los sistemas de puesta a tierra, que en adelante los voy a llamar SPT. Vamos a hacer cálculos sobre las variables que se requieren en diseño de un sistema de puestas a tierra. O sea, nos vamos a meter en los cálculos sobre resistividades, sobre la resistencia de puesta a tierra, sobre el cálculo de las corrientes de falla en la red de 60 Hz, sobre el tema de los rayos, todo eso lo vamos a calcular. Y vamos fundamentalmente a utilizar el ATP como herramienta de diseño de los sistemas de puesta a tierra. Entonces vamos a mirar algo de ATP, solamente lo que nos sirve. El resto no lo vamos a mirar porque este no es un curso de ATP, así que solamente lo que nos sirva para los cálculos que vamos a hacer. Me dice, ¿qué hago con la bibliografía? Entonces le estoy diciendo, yo no propongo una bibliografía, no está en mis anales una bibliografía, un libro, algo que uno diga, esta es una belleza aquí. Todo lo que yo me explique está ahí. No es verdad. Yo mismo he tenido la tentación de sentarme a escribir un buen libro de puestas a tierra, pero no he tenido el tiempo en estos 40 años de hacerlo, y he escrito un par de capítulos, pero me falta mucho. Ahora, en algún tiempo, es probable que me siente a escribir. Sí existen muchas publicaciones en Internet, muchas, y en general son bastante buenas.
O sea que ustedes que son buenos navegadores, por favor, busquen en internet mucha bibliografía que hay sobre el tema. Y entonces, ¿qué bibliografía usaremos en el curso? Fundamentalmente estas diapositivas. Aquí está dicho todo lo que ustedes tienen que saber. Aquí están los resúmenes de todo lo que ustedes tienen que saber. Y admito que también hay algunos artículos, algunos escritos por mí, otros, yo todo ese material se los voy a entregar, e incluso unos manuales de la empresa Ingeniería Especializada, que es mi empresa y que empezó como una empresa muy especializada en puestas a tierra, y entonces tiene algunos manuales que voy a compartir con ustedes sobre cómo se manejan las resistividades, se hacen los cálculos. Eso no tiene mayor problema, todo eso es material que yo les repartiré. Lo mismo las diapositivas. Hablemos de la evaluación de este curso. Este curso se va a evaluar de una sola forma, y es que a cada alumno se le va a pedir un diseño de un sistema de puestas a tierra específico. Entonces, yo les voy a entregar una puesta a tierra para que me la diseñen. Cada uno va a tener una diferente. Y cada uno va a hacer lo suyo. Me hace su diseño completo, hace sus hojitas de Excel, hace el ATP como le voy a enseñar, hace el diseño y me lo entrega. Este curso no es un curso de estrés. Como les decía, es un curso de goce. Por lo tanto, el que menos saque de todos ustedes va a sacar 3,5. Y el que más saque 5, si hizo un trabajo muy bueno. Pero la idea es que ninguno pues vaya a perder, porque esa no es la idea. Pero sí que me entreguen el trabajito. Eso sí pretendo, porque es que el trabajo es muy importante, porque el trabajo muestra que ustedes sí entendieron y que sí les gustó hacer eso. Entonces, vamos a hablar, en esta primera charla, yo voy a hablar de los principales conceptos relacionados con las funciones que cumple un sistema de puestas a tierra. Y voy a vincular eso un poco con las exigencias que tiene el RETIE, que no cubre todos los sistemas de puesta a tierra, pero cubre... Ay, Belita, ¿qué pasó? ¿Que se cayó algo? Profe, ya ahí se volvió a compartir. Espérate que alguien compartió y entonces algo pasó. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Están viendo? Sí, la están viendo ya. Bueno, entonces voy a hablar de las funciones y voy a dedicar mucho a esta parte conceptual, porque no es tan sencilla esta parte conceptual. Los sistemas de puesta a tierra tienen muchas funciones y nuestra capacidad de diseño depende de entender muy bien para qué tenemos el sistema de puesta a tierra. O sea, yo le voy a dedicar mucho a eso y después voy a vincular eso con el RETIE, que es el que exige desde la seguridad los sistemas de puesta a tierra. Entonces, voy a hablar de los conceptos fundamentales sobre las funciones que cumplen los sistemas de puesta a tierra y su relación con la seguridad eléctrica. Voy a dedicarme a hablar de las exigencias del RETIE sobre estos sistemas de puesta a tierra y las controversias y aspectos a desarrollar sobre el tema. Voy a hablar de aspectos controversiales y cosas que hay aquí. Entonces empecemos hablando, esto quedó con un ruido, me perdonan, pero no dura mucho. El criterio de equipotencialidad. Este es el criterio básico de la seguridad eléctrica. Criterio de la equipotencialidad significa, eso viene del griego equi, que significa igual, y potencial, voltaje. ¿Qué es equipotencialidad? Buscar la forma de que no haya diferencias de voltaje entre dos partes que no deben tener diferencias de voltaje, o no de esa magnitud. Por ejemplo, en el cuerpo humano, que fundamentalmente es una resistencia, si yo le aplico una diferencia de tensión, va a haber una circulación de corriente. Y eso va a conducir a un problema en el ser humano, del cual hablaremos luego. Si hay un equipo y sobre ese equipo, entre sus aislamientos, aparece una diferencia de tensión superior a la capacidad que tiene de soportarla, pues va a haber una falla dentro del equipo. Por lo tanto, tanto en personas como equipo, yo quiero que no haya diferencia de potencial. Pero como vamos a ver aquí, existen fenómenos, varios, muchos,
donde es imposible controlar los voltajes, se van a subir. Por esta razón, una de las principales aplicaciones de los sistemas de puesta a tierra, si no la más importante, es buscar que las diferencias de potencial sean mínimas en aquellos puntos donde no deben ocurrir. Cuando un rayo cae en un edificio, se desarrollan tensiones entre 2 y 6 megavoltios. Si a una persona le aplicamos esa tensión, es imposible salvarla. Si a un equipo electrónico o a un equipo eléctrico le aplicamos esa tensión, es imposible que salga indemne. Así que lo único que vamos a poder hacer es montarnos en el rayo. Eso es equipotencialidad. Vamos a unir todas las partes metálicas de la instalación para que el rayo se meta por todas partes y la tensión de todo el edificio se suba a esos 4 megavoltios y no haya diferencias de tensión entre quienes están montados en esa instalación. El criterio de equipotencialidad parte de la base de que cuando tú no puedes con el enemigo, lo mejor es que te unas a él. Nadie quiere estar montado en una onda de 6 megavoltios, de 5 megavoltios, nadie. Pero si ya cayó el rayo y no tengo opción, prefiero estar todo en 5 megavoltios que no tener partes de la instalación en 0 y partes de la instalación en 6 megavoltios. Voy a tener arcos y chispas por todas partes. Por lo tanto, el principio básico de la equipotencialidad es unir todas las puestas a tierra, es unir todos los elementos metálicos y montarnos en esa sobretensión que puede ser producida por un rayo, pero que también puede ser producida por la red. Por eso, siempre de aquí en adelante yo voy a estar hablando de equipotencialidad. Y ese básico principio de la seguridad ustedes lo tienen que manejar y yo no tengo que volver a explicarlo. ¿Qué significa equipotencialidad? Ahora bien, es algunas veces frecuente que no sea posible controlar esas diferencias de tensión. Entonces, si no es posible con pararrayos, con puestas a tierra, con todo lo que yo dije, como vamos a ver en este curso, yo puedo tratar de introducir una alta impedancia entre las partes del cuerpo que tienden a estar a diferente potencial para limitar o impedir el flujo de corriente. Entonces, ¿qué es un guante aislante? Es una impedancia alta entre mis dedos y los sitios que estoy tocando con la mano. Entonces, se suma esa impedancia, que son megohmios, a la resistencia del cuerpo, que es 1000 ohmios, entonces yo quedo con megohmios más 1000 ohmios. Y la diferencia de tensión, yo la reparto con un divisor de voltaje y resulta que todo el voltaje va a caer en el guante y en el ser humano va a caer despreciable. Ese es el criterio de aislamiento y meter una impedancia en serie con la resistencia del cuerpo humano o lo que yo quiera proteger para limitar el paso de la corriente o impedirlo si es del caso. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Voy a dar una explicación primero aquí, muy verbal, después quizá con una grafiquita la vuelva a dar. Pero yo quiero explicar que el ser humano, y voy a hablar solo del ser humano ahora, se expone a 2 grandes riesgos con la electricidad. Digamos, genéricamente son 2 grandes riesgos. El primer gran riesgo se llama el choque eléctrico, el choque. ¿En qué consiste el choque eléctrico? En que yo tenga diferencias de tensión en 2 partes de mi cuerpo, entre mis pies y mis manos, mi pecho y mis manos, cualquier parte del cuerpo que tenga diferente, yo lo llamo choque eléctrico. ¿Por qué? Porque mi cuerpo se puso en contacto con 2 elementos que tenían potencial diferente. A eso lo llamamos el choque. Hay un contacto físico entre las fuentes de voltaje y el cuerpo humano y aparece una diferencia de tensión en el cuerpo humano, choque eléctrico. El otro se llama el arco eléctrico. ¿Qué es el arco eléctrico? Es una falla que ocurre en el sistema de potencia o un rayo, lo que usted quiera, donde hay una descarga enorme de electricidad. Normalmente va a ocurrir en un gas, como el aire,
que es de muy alta impedancia ese gas, pero que al calentarse se vuelve conductivo, y las pérdidas que se producen en ese gas van a liberar una gran cantidad de calor. Ese calor va a salir desde ese arco a alcanzar todo lo que haya alrededor del arco. Si hay un cuerpo humano cerca de ese arco, y los arcos pueden alcanzar a una persona a 3, 4, 5 metros de distancia o más, entonces lo va a quemar. No tuvo el ser humano que ponerse en contacto con la electricidad. Simplemente hubo una falla y el arco que se derivó de la falla generó un calor que afectó indirectamente al cuerpo humano. Muchas veces es combinado, porque el ser humano, al tener un choque y un contacto produjo un arco. Entonces se dieron los dos riesgos. Hubo el de contacto y hubo el riesgo de arco. Ambas cosas pasaron. Ese es un caso muy grave porque ambas cosas pueden matar a una persona con esos tipos de contactos. Vamos a hacer una diferencia entre los contactos directos y los contactos indirectos, que son muy importantes. Dígame, sí. Profe, yo tengo una duda que desde Fisicados no me quedó muy clara, y es porque hay veces se dice que una persona que le cae una descarga atmosférica, pues la persona sobrevive, y acá acabamos de decir que pues... en el caso del arco de los rayos, y después lo volvemos a mirar, pero yo le respondo su pregunta de una vez. Es que el rayo va a tener dos componentes, como vamos a estudiar. Uno es el frente del rayo, que es muy rápido, y otro es la cola del rayo, que es muy lento. Entonces, cuando usted hace una descomposición de Fourier de la forma que tiene un rayo, va a encontrar unas componentes de alta frecuencia, 200 kHz, 150 kHz o más, que corresponden al inicio del rayo. Esas corrientes a esas frecuencias tan elevadas son muy superficiales, tienen un altísimo efecto skin, efecto piel, y se van por fuera. Si usted observa a esas personas, y aquí tal vez las podamos mirar, le quedan unos arbolitos en la piel, pero no se mete dentro del cuerpo, afectar el sistema nervioso o el corazón. Eso va a depender mucho de qué tan larga es la cola. La cola de un rayo, lo vamos a mirar aquí, depende de la longitud del canal de ese rayo desde la nube hasta donde está tocando el piso. Si el rayo proviene de una altura muy grande, diga usted, qué sé yo, 10, 12 kilómetros de altura, que muchas veces vienen rayos desde esas alturas. Eso significa que ese rayo tiene una cola muy larga, porque la duración de la cola corresponde al tiempo en que esa cola se descargó, en que ese frente ionizado que viene desde la nube hasta el suelo se ionizó. Entonces, la cola es muy larga. Cuando usted hace una descomposición de Fourier de esa cola, va a encontrar que ya las frecuencias no son tan elevadas. Por lo tanto, el efecto skin no es tan pronunciado. Por lo tanto, la cola del rayo sí se mete en el cuerpo humano. Entonces, ese rayo que está entrando alcanza a quemar por dentro partes del cuerpo humano. Entonces, si el rayo viene de una altura bajita, es mucho menos peligroso que si viene de una altura muy grande, de una nube muy alta. Adicionalmente a esto, pues hay que tener en cuenta que el rayo no dura mucho. Algunos cientos de milisegundos, fracciones de segundos dura un rayo. Por lo tanto, esa es una gran ventaja que tenemos, que no dura mucho tiempo y eso está a favor de nosotros. Pero entonces entra otro factor, y es cómo estaba tu corazón en el preciso momento que cayó el rayo. El corazón tiene 3 periodos más o menos de la misma duración: el sistólico, el diastólico y el descanso, periodo R. Esos son, el pulso cardíaco dura eso. Como el ser humano tiene, digamos, en promedio, para no complicar mucho las cosas, unas 60 pulsaciones por minuto, entonces uno podría decir que cada pulso dura aproximadamente 1 segundo. La tercera parte de 1 segundo son 300 milisegundos. ¿Qué sucede?
Cuando usted está en el periodo sistólico diastólico, en las válvulas del corazón están empujando y están abiertas. Por lo menos hay una que está abierta. Pero cuando el corazón está en el periodo de descanso, las válvulas aurículas y ventrículas están cerradas. Si ese rayo, que dura algunas fracciones de milisegundos, digamos 100 milisegundos, un rayo más largo 110 milisegundos, una cosa de ese tamaño, y te cae el rayo cuando el corazón está descansando, las dos válvulas están cerradas, y lo más seguro es que te va a producir una fibrilación que puede ser combinada ventricular, auricular o auricular, que es la peor de todas. Entonces, ¿qué se dice? No solamente ya vamos a depender de si el rayo viene de muy alto o viene de muy bajito, si va a descargar mucha energía o no va a descargar mucha energía, sino adicionalmente si al momento de caer el corazón estaba en periodo de descanso o no. Entonces es cuando uno dice, mire, cuando yo combino todas las probabilidades, al final termino concluyendo, un poco jocosamente, que mi Diosito se lo iba a llevar. Pero que todo eso se combinara no es ni tan probable. Y por eso se dice que más o menos entre el 40 y el 60% de la gente que es alcanzada por rayos sobrevive. Eso explica por qué en el caso de los rayos. En el caso de 60 Hz vamos a mirar qué determina y vamos a ver que eso todo tiene que ver con la cantidad de energía que se disipa en el cuerpo humano por el evento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos para que no haya contacto? Bueno, entonces dije que era un contacto directo. No, no lo he dicho. Los contactos directos se asocian con contactos voluntarios, que en realidad no son voluntarios. Quiere decir que una persona tocó algo energizado. Un cable de media tensión, un cable de baja tensión, cualquier cosa. Él tocó algo energizado y en ese momento decimos que tuvo un contacto directo. El contacto directo puede ser con la mano, con el cuerpo, pero también puede ser con un instrumento o un palo. Por ejemplo, un contacto directo es cuando una volqueta se pone a descargar y no se fija que ahí hay una línea de media tensión y con el volco toca la línea. Eso es un contacto directo. Un contacto directo es un muchachito que coge una vara para coger una cometa que está en una línea y con la vara envuelve, trata de envolver la cometa y la vara se le vuelve un elemento conductor por el cual llega una corriente hacia ese muchachito. Eso es contacto directo. Así el contacto haya sido a 4 metros. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces uno dice, oye, ¿cómo me protejo contra contactos directos? Entonces, hay unos mecanismos de protección contra los contactos directos. Generalmente se van a resolver con distancias eléctricas, con puertas y con cosas donde la gente no pueda tocar ni con herramientas las líneas. Y uso el aire, porque es que el aire es un excelente aislante. Entonces el contacto directo lo hago con aislamientos como el aire, lo hago también con otros aislamientos, plásticos, PVC, epóxicos, cuánta cosa de aislamiento. Ahora bien, yo puedo permitir un contacto directo. ¿Cómo? Como acabé de indicar. Así se hacen los mantenimientos en línea viva en la línea de distribución. En estos mantenimientos, con mucha precaución, tomando elementos aislantes, guantes, mantas, etcétera, solo yo puedo tocar líneas energizadas. Después vamos a mirar todos los mantenimientos que hay. Pero por ahora, el contacto directo se puede hacer por personal competente para ello. Y los contactos indirectos. ¿Qué son los contactos indirectos? Es los contactos indirectos son aquellos que ocurren cuando una persona encuentra voltaje en un sitio que no debería tener voltaje. Uno muy clásico, está usted abriendo la nevera de su casa, que no debería en la puerta de la nevera tener ningún voltaje, y ahí hay un voltaje.
Entonces, porque hubo una falla en la nevera, porque hubo una falla en la red eléctrica, porque hubo una falla en cualquier lado. O sea, una tensión indirecta, un contacto indirecto. Yo no puedo decirle al accidentado, usted por qué abrió la nevera. Bruto, animal, ¿cómo se le ocurre abrir la nevera? No, no, es que la nevera no está energizada. Yo voy por una subestación y toco la malla de cerramiento metálica y en ese momento hay una falla. Yo quedo electrificado porque tengo una diferencia de tensión porque esa malla adquiere un voltaje. Eso se llama contacto indirecto. Yo estoy tocando una escalera y hay una falla en la instalación, es contacto indirecto. Todo lo que no sea tocar directamente lo energizado. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con rayos son contactos indirectos. Yo estaba tocando la baranda y en ese momento cayó un rayo y me quedó una tensión en la mano. Eso es un contacto indirecto. Y es muy importante porque la forma en que los voy a manejar es de manera muy distinta. A los contactos directos yo voy a ir a buscar la capacitación, el entrenamiento, el miedo que le tengo que meter a la persona sobre esto, y en los contactos indirectos ahí entran los sistemas de puesta a tierra para arriba y para abajo. Ellos son los que deben controlar todo, porque a nadie se le ha dicho que no puede tocar la baranda de la casa, o ni siquiera cuando está lloviendo, o que no puede abrir una canilla de lavadero porque hay una tormenta eléctrica. No, señor. Su sistema de puestas a tierra tiene que ser tan adecuadamente hecho que incluso en estos casos no debería nadie accidentarse. Si bien puede ser conveniente que yo le recomiende a la gente que no se ponga a soltar cables, a tocar cosas metálicas durante una tormenta bien brava, eso no quiere decir que el sistema no debe estar diseñado para que cualquier cosa controle en un altísimo porcentaje. Pero también es verdad que cuando a San Pedro le da por mandar un rayo de 400 kiloamperios, no vale el sistema de puesta a tierra, no vale nada. Que eso tiene una muy baja probabilidad, por fortuna de nosotros, que sí nos permite decir que hay unos principios también de seguridad personal que dicen tampoco de papaya, ¿cierto? Entonces, no de tanta papaya. Sin embargo, como vamos a mirar, los diseños de las puestas a tierra parten de suponer que la persona está ubicada en el peor sitio de la instalación y que aún así no se accidenta. Debo decirles que el principio de equipotencialidad con el cual van a trabajar los sistemas de puesta a tierra es un principio universal de protección eléctrica que se maneja hace mucho más de 100 años. Hace más de 100 años encontraron que aterrizar los sistemas no solo mejoraba los aislamientos, permitía detectar las fallas, sino también mejoraba la seguridad. ¿Cómo lograr que haya la menor diferencia de tensión entre las pies y las manos? Levantando el potencial del suelo. Así que si usted está tocando algo metálico, pero eso metálico está enterrado en el suelo también se va a subir de potencial. Y la diferencia entre las manos y los pies se va a reducir. Eso lo descubrieron hace 100 años y dijeron, no, venga, enterremos cosas. Y vamos a ver por qué se entierran cosas, pero una de las principales razones es porque si yo quiero que haya diferencias, no haya diferencias de tensión, debo tratar de buscar que tanto los pies como las manos se suban al mismo potencial. Y por esa razón yo voy a poner en los pies partes metálicas que traten de igualar el potencial de las manos, que después lo vamos a mirar. Quiero es advertir que este principio de protección lleva más de 100 años, porque en alguna de mis conferencias un tipo me hizo la siguiente pregunta. Me dijo, profe, pero es que aquí vienen unos tipos de Japón, gringos, europeos, y nos dicen que las puestas a tierra de los equipos electrónicos deben estar separadas de las puestas a tierra de las redes eléctricas. Ahora usted viene aquí y me dice que el RETIE dice que todo hay que unirlo. ¿Qué me garantiza a mí que dentro de 10 años no vuelvan a salir con que las tierras hay que separarlas? Y yo le dije al tipo, qué pena con usted, señor, pero en seguridad eléctrica jamás en 100 años han dicho que las tierras se separan. Nunca. Todas las normas de seguridad del mundo dicen que las tierras hay que unirlas desde hace 100 años. Fueron los electrónicos
los que empezaron con el cuentecito de que a mí me van a poner una puesta a tierra limpia, sin bulla, sin voltajes, por lo tanto no quiero que esté pegada a la red eléctrica. Ellos fueron los que inventaron las tierras independientes. La seguridad eléctrica te está diciendo por todas partes, no, no hagas eso. Lo peor que puedes hacer es hacer tierras independientes. Por fortuna, esto que fue una lucha, yo creo que de 20 años o 30 de mi ejercicio profesional, pedirle a la gente que juntara las tierras, ya lo resolvió el RETIE. Y ya les digo a los del RETIE, sí, puede que usted tenga razón. El japonés, sí, sí, puede que tenga razón. Pero ¿sabes qué? Aquí en Colombia somos tan brutos que exigimos que todo se una. Y como es ley, porque el RETIE es un reglamento técnico de obligatorio cumplimiento, señor japonés, hasta usted puede tener razón, pero en Colombia hay una ley que obliga a unir todas las tierras. Y yo tengo que cumplir la ley. Así que esa discusión la dejamos como académica, pero en la realidad todas las tierras hay que unirlas en Colombia, señor japonés. Y se acabó la discusión. Sin embargo, la razón por la cual hay que unirlas es el principio de equipotencialidad. No es un capricho del regulador. Es un principio que lleva 100 años, más de 100 años. No le fallemos a los principios básicos de la electricidad. Que pasan muchos ingenieros que dicen, sí, sí, yo creo en la equipotencialidad, pero ven y yo descargo los pararrayos por allá en otro lado. Yo me aíslo el rayo del pararrayos, no me lo dejes pegar en todo el edificio, yo lo mando por fuera. Bueno, hermano, ¿usted cree en el principio de equipotencialidad o no? ¿Usted cree que se puede aislar de un rayo de 4 millones de voltios? ¿Sí cree que usted con unos 3 metros o 4 metros en el aire se aísla de eso? Deje de soñar, deje de ser Julio Verne. La única forma real de vencer las descargas atmosféricas es uniendo todos los sistemas de puesta a tierra. No existe otra forma. Entonces, deje usted de pensar que cree en la equipotencialidad, pero que se va a aislar. No lo va a poder hacer. Ahora, voy a hablar de los sistemas de puesta a tierra en relación con la seguridad eléctrica. Yo no sé si este ruidito yo creía que había parado hace tiempo. No, ya paró. Fue el último. Después lo busco aquí en el PowerPoint cómo lo quito. Respecto a la seguridad eléctrica, queremos garantizar equipotencialidad ante cualquier fenómeno eléctrico producido por fallo del aislamiento a tierra de los equipos, por descargas atmosféricas o por cualquier otro tipo de descarga eléctrica. El objetivo principal es garantizar la seguridad del personal durante fallas eléctricas o descargas. En estado estacionario, o sea, a 60 Hz, las puestas a tierra disminuyen las tensiones de objetos metálicos que se encuentran influenciadas por inducciones de objetos energizados o por estática. Después vamos a ver cómo se inducen tensiones en los objetos metálicos y por qué estoy hablando de eso. Cuando se presentan las descargas atmosféricas, proporcionan un camino seguro para la corriente del rayo, manteniendo la equipotencialidad de toda la instalación. Nos montamos al rayo. Muy bien, siguió con esta cosa. ¿Cómo lo logramos? Entonces, ¿cómo vamos a lograr la equipotencialidad? Uniendo todo lo metálico expuesto al sistema de puesta a tierra. Los gringos llaman ello bonding, en inglés, bonding. Bonding significa pegue todo lo metálico al sistema de tierras. Eso es bonding, aterrice todo. Entre otras cosas es muy fácil, porque a mí me dicen, no, es que las puestas a tierra son difíciles. No, hermano, las puestas a tierra es muy fácil, aterrice todo. Todo, aterrice todo. Eso es. El fondo de las puestas a tierra, aterrice todo, hermano. Si usted deja cosas sin aterrizar, deja riesgos. Se utiliza el conductor de tierra, que vamos a explicar ahorita qué son, que lo llamamos polo de tierra, pero que es un conductor que lo vamos a usar en los equipos y gabinetes. En los equipos que son portátiles, entonces vamos a tener un polo de tierra portátil también, que es el polo de tierra de nuestros enchufes. Pero en los equipos, sí. Dígame. Profe, o sea que en una casa
las puertas metálicas, ese marco hay que aterrizarlo, y las llaves, las canillas que son metálicas también. Vamos a hacerlo en un principio más adelante y usted me va a entender. ¿Listo? Entonces, enseguida se lo voy a explicar en otra diapositiva más adelante. Entonces, y tiene que ver con esto que yo llamo expuesto. ¿Sí? ¿Expuesto a qué? A ser tocado por un ser humano. Y a ser energizado al mismo tiempo. Si la puerta de su casa es metálica y hay un cable eléctrico cerca de esa puerta, se tiene que aterrizar. Si la puerta suya es metálica, pero no está expuesta a ser energizada por un rayo, por una falla eléctrica, no tiene que aterrizar. Muy bien. Entonces uno usa para aterrizarlo un conductor que es de tierra. ¿Perdón? Bueno, el conductor de tierra une todo lo metálico expuesto a ser tocado por el ser humano, lo pega al sistema de tierras y en los equipos que son móviles, entonces ese polo es en el único en que el polo de tierra debe ser desenchufado. Pues porque usted se puede llevar el equipo. De resto, no. Todos los equipos eléctricos deben estar aterrizados de manera permanente. Y por eso yo detesto los sistemas de puesta a tierra que son diseñados con tornillos para soltar cables, para soltar terminales, para verificar no sé qué y no sé cuánto. Eso es malo. Las puestas a tierra se deben hacer para toda la vida. Por eso se deben hacer ojalá con soldadura exotérmica, que después la estudiamos. Que nadie la vuelva a soltar. Los sistemas de puesta a tierra no están para estar soltando. Eso debe quedar permanente, es un principio básico de la seguridad. No me deje cosas por ahí que se puedan soltar. Cuénteme. Entonces esas cajas que pide el RETIC para estar, lo que usted dice, revisando, como entre las bajantes y Cajas de inspección. Sí, eso entonces es como no muy válido, ¿ok? Claro, las cajas de inspección se usan para inspeccionar el sistema de tierra, si se deben aterrizar, si son metálicas. Pero de esas cajas voy a hablar después, porque esas cajas no sirven para nada. Usted las puede poner básicamente para saber dónde está el sistema de puestas a tierra, pero en realidad no sirven para inspeccionar nada. Eso no sirve para nada, después les explico por qué. Muy bien, la equipotencialidad también se logra reduciendo las caídas de tensión en los cables de tierra durante el evento a controlar. Por eso a mí me interesa que haya muchos cables de tierras, para que haya muchos caminos alternos a las corrientes que tienen que buscar equipotencialidad. Si bajo la impedancia, la diferencia de tensión en el sistema de tierra se reduce y los riesgos se reducen. Entonces ahora voy a comenzar a hablar de las funciones que existen en un sistema de puestas a tierra. Vamos a hablar de las funciones. La primera función que está relacionada con los sistemas de tierra, aunque no es de tierra, se llama el neutro. El neutro es un conductor de retorno de las corrientes de carga. Si ustedes observan aquí en un ejemplo monofásico muy sencillo de un transformador, por ejemplo, en el lado secundario va la fase, llega aquí al equipo, que no lo pinté, pero se supone que aquí algo, una resistencia o algo, alguna carga, cierra su corriente con el neutro, de tal manera que la corriente que va por el vivo se devuelve por el neutro. Si el sistema fuese trifásico, pues sería la suma de las corrientes de la carga las que irían por ese neutro. Aquí es muy importante reconocer que el neutro lleva corriente. El hecho de que haya corriente en el neutro no preocupa absolutamente a nadie, porque para eso es. Algunas veces nos preocupamos porque el neutro lleva más corriente que las fases. En circuitos nosotros veíamos que en los sistemas trifásicos las fases se tratan de compensar porque están a 120 grados. O sea, por el neutro va el residual de las tres cargas, pero algunas veces va más corriente por el neutro que por las fases. Y eso se debe básicamente a los procesos de rectificación. En sistemas como UPS y otros procesos que hacen rectificación, aparecen componentes armónicos múltiplos de 3. Es decir, aparece 180 Hz, por ejemplo.
360 Hz, 720 Hz, esos son múltiplos de 3. Y esos armónicos tienen una característica, y es que están en fase en las diferentes fases. Se suman aritméticamente en el neutro, no se cancelan, no tienen 120 grados entre ellos, son armónicos de secuencia cero. Quiere decir que se suman perfectamente en el neutro. Y por esa razón, si hay unos altos componentes de tercero y sexto y noveno armónico, puede suceder que por el neutro haya una gran corriente. Y en algunas instalaciones, el mismo Retier lo menciona, el calibre del neutro debe ser superior al calibre de las fases, dependiendo de ese uso. Pero lo que quiero decir es que por el neutro que vaya corriente no es ningún problema. Pero naturalmente, el hecho de que haya corriente produce una caída de tensión en el neutro. En los sistemas de baja tensión, la caída de tensión normalmente depende de la resistencia, no de la inductancia. Entonces, en conductores que están aislados en baja tensión, 480 voltios, 208 voltios, etcétera, lo que hace que aparezca un voltaje en el neutro es la resistencia del cable multiplicada por la corriente del neutro. Eso es lo que se denomina tensión de neutro-tierra. ¿Qué es la tensión neutro-tierra? Es la tensión que cae en el cable de neutro, desde la subestación, que ahí está la tierra, hasta la punta donde yo lo esté leyendo. Por eso esta tensión de neutro yo la voy a leer en los puntos más alejados de mi instalación. Si es un edificio, me voy para el último piso del edificio, donde supongo que este neutro pues no solo está más desbalanceado, sino que es un neutro muy largo, entonces tiene mucha resistencia. Allá puedo calcular esta distancia, esta caída de tensión. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Que como yo voy a llevar otro conductor del cual yo no he hablado todavía, que es la famoso polo de puesta a tierra, que no debe tener corriente, entonces en lugar de leer la tensión del cable poniendo una punta del voltímetro aquí en el neutro y otra punta del voltímetro en la tierra de la subestación, yo digo, es que yo no soy bobo, porque no uso este cable que ya viene de la subestación y que no lleva corriente. Y por eso la tensión de neutro-tierra la leemos ahí en el toma, con respecto a la tierra. Yo quiero advertirle que no estoy leyendo la tensión entre el punto de la tierra del equipo y el neutro, sino el punto de la tierra de la subestación y el neutro. Es decir, estoy leyendo la caída de tensión en el cable de neutro. Por eso, algunas personas que encuentran esta tensión inaceptablemente alta, porque cuando esta tensión es muy alta, quiere decir que hay muy mala regulación de tensión. Quiere decir que hay un problema de diseño en mi esquema. Entonces, muchos equipos electrónicos te dicen que no te aceptan esta tensión neutro-tierra más grande, diga usted, de 2 voltios, de 4 voltios. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo esta tensión? Que en este neutro está cayendo mucho voltaje. ¿Y cómo se resuelve? Número 1, balanceando circuitos. Número 2, filtrando terceros armónicos. Número 3, reduciendo la resistencia de este cable con un cable de mejor diámetro, de mejor calibre, o poniendo en paralelo otro cable que puesto en paralelo baje la impedancia. Esas son las formas en que usted controla la tensión neutro-tierra. Usted, mejorando las varillas de puesta a tierra de su malla de tierra, no lo va a lograr, porque es una tensión en el cable del neutro. Entonces, el neutro es un conductor de retorno de las corrientes de carga. Y si bien hay un factor de calidad del neutro que se mide en su caída de tensión, ese neutro no cumple funciones de protección en la red. Excepto, como vamos a ver más adelante, cuando yo lo pongo a cumplir funciones de tierra. Va a haber algunos casos en los cuales el neutro y la tierra son el mismo cable. Y está permitido. En algunas aplicaciones, el neutro y la tierra son lo mismo. Cuando hablamos de electrónica, nosotros realmente no queremos hablar
de ese cumplimiento de un mismo cable cumpliendo ambas cosas, porque eso significaría que en el cable de tierra habría corrientes, y si hay corrientes en ese neutro tierra, pues no los voltajes son iguales, y eso ya no les gusta a los electrónicos. Por lo tanto, nosotros vamos a buscar otra salida para el tema de las tierras de electrónica. Muy bien. Por allá en los años 40, 30, cuando empezó la venta masiva de electrodomésticos, empezaron también los accidentes en las casas. Entonces, las normas decidieron poner un otro cable que se uniera en la subestación a la malla de puesta a tierra y que garantizara un camino rápido para el cierre de la falla y que no dejara tomar voltaje al chasis metálico del electrodoméstico que se fuera a proteger, o del gabinete. No solo el polo de tierra, sino todos los gabinetes aterrizados. Entonces se inventó un cable. La tierra de protección es un cable. Es este cable que une todos los chasis metálicos que puedan quedar energizados por un problema interno en el equipo y les da un camino de baja impedancia a la malla de tierra para cerrar por aquí, vea pues. Si ustedes observan, ahí tampoco influye la malla de puesta a tierra. La tierra de protección se llama tierra de protección porque aquí se une a la tierra de la subestación y no porque use el suelo para nada, no usa el suelo para nada. Simplemente es un camino de cierre de las fallas. Yo ese mismo camino lo habría logrado si hubiera aterrizado el neutro al chasis. También ese neutro me había devuelto no solo las corrientes de neutro, sino también las de falla. Pero la electrónica dijo no, y la gente empezó a decir este neutro coge voltajes, y era muy común. Esto ya no les pasa a ustedes que tienen instalaciones bonitas. Cuando yo era niño era muy común que los fogones de las casas cogieran, que las neveras cogieran, que las lavadoras cogieran. ¿Por qué? Porque usaban el neutro como elemento de retorno en las corrientes de falla también. Entonces, al tener el neutro un voltaje, ese voltaje lo alcanzaba a sentir uno si estaba descalzo, y en fin, ese fogón coge, esa nevera coge. ¿Qué significa? Que no tiene o tiene mal puesto este elemento de protección que requiere, que no lo tiene. Entonces, ¿qué es la tierra de protección? Es un conductor que busca equipotencializar el chasis del equipo con la malla de la subestación en el momento en que hay una falla en el equipo. Es decir, le da un camino de retorno a las corrientes de falla. Garantiza un camino de baja impedancia para las fallas a través del conductor. De esta manera garantiza una acción rápida de las protecciones. El tiempo de duración va a ser determinante de la seguridad. Equipotencializa las partes metálicas con la tierra. Pone todo lo metálico a tierra, que es el principio de equipotencialidad. Su función es proteger a la gente, no al equipo. Algunas veces le dicen, es que si usted no le pone tierra, yo no le garantizo el equipo. Es que ¿quién le dijo que la tierra se puso para proteger el equipo? La tierra se puso para proteger la gente, para dañar el equipo. Es probable que si hubiera una falla aquí y esto no estuviera aterrizado, alguien tocaría y diría, Dios, esta vaina está cogiendo, venga, revisemos y encontrarán la falla. Al estar aterrizado, la falla se vuelve una verdad, cierra y hace el daño que tenga que hacer en el equipo. La tierra de protección se pone para proteger a la gente, no a los equipos, para dañar el equipo, siempre que garantice que antes que nada está protegiendo a la gente. Durante las fallas, y esto va a ser muy delicado, y es que cuando hay fallas, esto coge voltaje. Por ejemplo, para ilustrarlo, supongamos un caso bien sencillo de un sistema en que los calibres del vivo y de la tierra de protección sean el mismo calibre. Cuando hay una falla, si esto fueran 120 voltios, digamos, de salida del transformador, 60 voltios caerían en el vivo y 60 voltios caerían en la tierra, suponiendo una falla franca, ¿no? Por lo tanto, esta tierra no está en 0 voltios.
en el momento de la falla y durante los 120, 200 milisegundos que dure la falla, esto tiene voltaje. Si este punto está usado como referencia para otros equipos electrónicos dentro de esta instalación, esos equipos electrónicos no van a estar a 0 voltios, van a estar a 60 voltios durante 100 milisegundos que dure la falla. Pero ¿cómo dicen los electrónicos? Sí, señor, es que este conductor de tierra se puso para proteger los equipos, no se puso para hacer referencia electrónica. Y este fue el problema con el que se enfrentó la electricidad cuando llegó la electrónica en los años 70. Todo el mundo quería una tierra de referencia 0 voltios para poner la señal de 0 voltios y se pudiera diferenciar entre unos y ceros. Entonces necesitaron esta señal, necesitamos una señal de 0 voltios. Y de pronto fueron viendo que en la red eléctrica estaba este cable. Y preguntaron, ¿y este cable qué? No, esto viene de la tierra. No, no, venga a ver que yo lo necesito. Entonces los electrónicos se apropiaron del cable de tierra de protección que se había puesto para ahí, ahí por otro propósito. Ellos se apropiaron. No, es el mío, es el que yo necesito. ¿Y qué dijeron los electricistas? Con todo gusto. No hay ningún problema, úselo. A mí ni fu ni fa. Pero lo único que yo le advierto es que al momento de la falla, esto va a tener corriente y eso no va a ser cero. Dios, entonces ¿yo qué hago? Entonces dijeron, no, no, venga, separemos esa tierra. Muy bien. Aparece un otro concepto que es muy propio de los equipos electrónicos sueltos. Se llama la masa. ¿Qué es la masa? Es un terminal común dentro de un equipo electrónico. Y se llama masa porque generalmente es un componente metálico que pesa, como por decir el chasis del equipo. El chasis del equipo es la masa del equipo. Entonces dicen, no, venga, peguemos todo a la masa del equipo. Pegue eso a masa. Y entonces todo equipo electrónico tiene por dentro alguna componente que tiene metal, que relativamente es más grande porque es su chasis o es el contenedor, el gabinetico en el que viene, etc. Y entonces a eso dijeron, venga, refiramos toda la electrónica a la masa. Entonces ahí aparece ese terminal común que es un conductor de referencia para toda la electrónica interna del equipo. Los electrónicos generan por dentro muchas referencias. Unas las conectan al chasis y otras no. Eso es un poco arbitrario el diseño que haga cada electrónico de lo que haga por dentro. Porque para un electrónico es bastante fácil aislar sistemas. Bien sea que logren aislamiento galvánico, que se logra con un transformador, separo primario de secundario, ya tengo dos sistemas galvánicamente separados, entonces genero otra referencia. A ellos les queda muy fácil. O les queda muy fácil a través de la misma electrónica, porque la misma electrónica opera por señales de luz y opera por equipos que no están unidos físicamente el uno al otro. Entonces, en electrónica es muy fácil generar referencias. Cuando ellos consideran que esta referencia debe estar un poquito sólida, la pegan a la masa. La pegan a la masa del chasis del equipo y lo llamamos la masa. Esas masas pueden o no estar pegados a tierra. Pueden estar o no pegados a tierra. Y pueden estar pegados a tierra con una resistencia elevada de puesta a tierra, que después la definimos, o con una baja resistencia puesta a tierra. Pero es la masa del equipo lo que está ahí. ¿Qué buscan ellos en una buena masa? Que no se deje interferir fácilmente por corrientes o tensiones externas. Si es una referencia, no debería ser una referencia oscilante ahí de puras inducciones del ambiente, de carga estática, etc. Entonces no les gusta que eso coja voltaje, ojalá tuviera 0 voltios. Y por eso es que ellos la tratan de pegar a tierra, porque la tierra es un conductor tan grande que trata de tener una tensión neutra, de cancelar las cargas positivas y negativas, o sea que la tierra en general, eso no va a ser siempre, pero en general va a tener la tendencia a tener un voltaje cero.
Sin embargo, dependiendo de los materiales que haya en la Tierra, va a haber un voltaje que se llama el potencial redox, que va a estar ahí metido en lo que tenemos dentro de la Tierra. Ese depende de una cosa que son los potenciales electroquímicos de los componentes de la Tierra, de lo cual vamos a hablar más adelante. Pero digamos, los electrónicos no le paran mucha bola a eso, sino que ellos quieren una referencia a 0 voltios. Lo que pasa es que si esto es un portátil y yo estoy montado en un avión, pues no va a ser fácil conectarlo con la Tierra. Entonces, inevitablemente, muchos equipos tienen que tener tierras en el aire, tierras que se dejan interferir por inducciones y cosas. Lo otro que no les gusta a ellos es tener una tensión permanente. Ojo pues, aparece un primer concepto que tenemos que manejar que se llama la tensión de interferencia. ¿Qué es la tensión de interferencia? La tensión que adquiere un sistema de referencia electrónico cuando es interferido por algún sistema eléctrico, inducciones, capacitivo, lo que usted quiera, que no está en verdadero 0 voltio, que después también lo vamos a definir. Idealmente, una buena masa debería tener 0 voltios respecto a la Tierra remota. Y aparece otro concepto que después voy a refrendar. Tierra remota es un lugar físico en el cual no hay movimiento de cargas. O sea que se puede suponer que ese lugar está en 0 voltios. No hay cables por debajo, no hay inducciones, no hay nada. Y entonces yo puedo decir, aquí estoy en 0 voltios. El 0 voltio real no existe. El 0 voltio real está por allá más arriba de Júpiter, quién sabe para dónde estaré ese 0 voltios. Pero en la práctica real de la ingeniería, uno dice, ¿dónde me parqueo que sí sean 0 voltios? Entonces la gente dice, busque un terreno ubicado a 100, 200 metros de ahí, que no tenga redes eléctricas, que no tenga cables enterrados en el suelo, que no tenga intervención humana, que me haga creer que ahí van a haber voltajes en el suelo, y entierre ahí una punta del voltímetro. Y a eso lo voy a llamar tierra remota, que después vamos a encontrar un lío, encontrar esa tierra remota, pero eso después lo estudiamos bien. Pero desde el punto de vista de la referencia electrónica, yo quiero que mi masa ojalá esté en 0 voltios y ojalá tenga la tensión de tierra, que es la mejor. Muy bien, pero si yo tengo la oportunidad de aterrizar el equipo y es electrónico, yo lo llamaré tierra de referencia. Es un sistema que garantiza un voltaje de referencia tomado de la Tierra igual para todos los circuitos que requieran ese voltaje. Muy bien. ¿Qué quiero yo de un sistema de puesta a tierra? Voy, lo primero, a pedir que tenga un bajo valor de resistencia de puesta a tierra. Si bien es cierto, en este curso todavía no he definido lo que es la resistencia de puesta a tierra. En esta gráfica es la resistencia que ocurre entre el elemento que quiero aterrizar y el verdadero 0 voltios que está a 200, 300, 1 kilómetro de ahí. Si esto adquiere un voltaje y por eso circula una corriente, la relación entre el voltaje que yo aplique o tenga aquí y la corriente que produce, yo lo llamo resistencia puesta a tierra. Esa es la definición de resistencia puesta a tierra. Y después la vamos a ver. El voltaje que tenga el equipo dividido la corriente que circula cuando él tenga ese voltaje. Ese es el valor de resistencia puesta a tierra bajo el supuesto de que la otra pata es tierra remota. Eso es lo que indica la puesta a tierra. Después vamos a trabajar más ese concepto porque es muy importante puestas a tierra. Entonces, ¿qué quiere una tierra de referencia? Que no haya circulación de corrientes en ningún caso. Es decir, si por un cable de tierra hay una corriente, quiere decir que hay una diferencia de tensión, así sea de milivoltios. Y eso no le gusta a ningún electrónico. O que no hay otro concepto que después vamos a mirar en detalle que se llaman los lazos de tierra. Por ahora no lo voy a mirar. O sea, que haya loops cerrados en la tierra que hagan que las inducciones circulen corrientes por esos lazos de tierra. Lo otro es que esté en conexión radial para que no tenga lazos de tierra y en cable aislado. Entonces, ¿qué sucede con las puestas a tierra de electrónicas? Exigen que sean cables aislados. Entonces, vamos a responder esta pregunta. Si yo esa tierra la conecto de la puesta a tierra, ya está aterrizado. ¿Para qué diablo yo necesito
que el cable esté aislado. Si yo ya lo aterricé en esta punta, es porque si por aquí vuelve y se aterriza, se me van a generar lazos de tierra. Entonces, por esta razón en electrónica, los cables se aterrizan en un solo punto y no se vuelven a aterrizar. Se llevan libres hasta el otro lado. Entonces, eso va a ser una de las condiciones de que se hagan conexión como en árboles, se van haciendo en árboles y se use cable aislado. Eso es lo que se va a pretender en estos sistemas para evitar los lazos de tierra y que no circulen corrientes por esos cables. Lo otro, naturalmente, es que no vayan a haber tensiones permanentes en esa puesta a tierra. ¿Quién las produce? Normalmente el sistema eléctrico. Si alguien en lugar de usar un neutro usó una tierra, va a estar devolviendo corrientes por el suelo físico. Y mi malla de tierra va a adquirir voltaje. Por las mismas inducciones y lazos de tierra aparecen circulaciones de corriente y puede suceder que mi malla de puesta a tierra de la subestación tenga un voltaje ahí metido, permanente. Un voltaje que yo llamé tensión de interferencia y que corresponde a nosotros como ingenieros determinar quién está metiendo ese voltaje y por qué, y tratar de eliminarlo en la medida de lo posible. Uno de los trabajos más complicados en un sistema eléctrico electrónico es descubrir que hay un voltaje en la Tierra, pero que no encontramos quién está metiendo ese voltaje. Por eso los electrónicos dijeron, no me gusta la malla de tierra de 60 Hz para tomar mi tierra de referencia. Y por eso en los años 70 dijeron, a mí me hace otra tierra que efectivamente esté en un sitio donde no haya corrientes, hágamela solo para mí porque a mí me interesa tener 0 voltios. Entonces, por favor, haga una tierra para mí. Y empezó la pelea con los electricistas y el principio de equipotencialidad. Y estos señores no se juntan, los electricistas sí se juntan. Grandes discusiones en la norma NFPA, en el código americano, agarrones entre electricistas y electrónicos, tratando los electrónicos de justificar cómo podían tener tierras independientes para hacer eso. Esas tensiones permanentes se denominan tensiones en modo común. Este va a ser otro concepto que después lo vamos a retomar, pero lo voy a dar de una vez, que es el modo común. Es una tensión que está en todas partes de la instalación. Normalmente el modo común llega por la Tierra. Y como está pegado de la Tierra, y la Tierra está pegado de la fase, y la fase está pegado de todo, si aquí este voltaje no es 0, pues el del neutro no es 0, el de este no es 0, ni el del vivo es 0. Porque si aquí hay 120 voltios, va a haber 120 voltios más lo que caiga en la Tierra. Por lo tanto, yo voy a encontrar ese voltaje en el vivo, en el neutro, en la Tierra y en toda parte. Por eso se denomina modo común, porque está en toda la instalación. En toda la instalación está, y yo voy a hablar más adelante sobre el modo común, que es, digamos, el más cómodo de los modos que yo puedo tener. Aquí termino un concepto que es el de masa. Hablamos de neutro, hablamos de tierra de protección, hablamos de masa y hablamos de tierra de referencia. 4 conceptos. Ahora voy a hablar de los famosos rayos. ¿Qué es una puesta a tierra para los rayos? Es un espejo que se pone para rebotar las ondas electromagnéticas de un rayo. Eso es una puesta a tierra de descarga atmosférica. Que eso se puso para disipar los rayos. Falso. Que eso se puso para tragarse la energía de los rayos. Falso. Eso se puso para que la onda electromagnética que está bajando llegue al piso, encuentre un coeficiente de reflexión de voltaje negativo, porque él va a bajar a través de una impedancia alta, como puede ser una bajante, que puede tener 500 ohmios de impedancia característica, va a llegar al suelo, que tiene una baja resistencia de puesta a tierra, digamos 10 ohmios, 20 ohmios, y va a haber ahí un coeficiente de reflexión que va a devolver la onda con signo negativo, la onda de voltaje, y va a hacer que la tensión de la instalación empiece a bajar por ese rebote de la onda, va a volver a subir por donde llegó
va a llegar a la punta por donde entró, va al sitio por donde entró el rayo y va a volver otra vez al canal ionizado. ¿Yo qué le estoy poniendo? Un espejo. Como a un rayo láser yo le pongo un espejo para rebotarlo. De la misma manera, cuando yo hago una puesta a tierra de descarga atmosférica, le pongo un espejo para que haya un alto coeficiente de reflexión y esa onda rebote y se vuelva por donde vino. Idealmente, la mejor puesta a tierra en este sentido sería la que tenga una resistencia de puesta a tierra de 0, lo cual es bastante difícil de lograr. Pero la idea es hacerlo como un espejo a las ondas electromagnéticas del rayo. Muy bien. ¿Qué busca esa puesta a tierra? Desde el punto de vista de la equipotencialidad, busca equipotencializar toda la instalación durante el evento. Por eso va a unir todos los elementos metálicos y todas las puestas a tierra para seguridad de las personas. Con un problema que después vamos a analizar, que es el más delicado. Y es que como hay un tiempo de viaje asociado con esas ondas que entraron, diga usted, al edificio, durante el proceso de equipotencialización, esas ondas van a estar rebotando y viajando a la velocidad de la luz o parecida entre todos los cables de la instalación y van a pasar alrededor de 2 o 3 microsegundos donde las tensiones en toda la instalación no se pueden equipotencializar debido a los tiempos de viaje. Como ese tiempo es tan cortico, yo voy a tratar de equipotencializar al máximo. Y por eso mis sistemas de apantallamiento contra rayos van a ser muy generosos en bajantes, para partir ese rayo por muchos caminos, para bajarle fuerza a ese rayo, como vamos a ver, y para lograr una mejor equipotencialización en menos tiempo de toda la instalación. Pero lo que yo busco es cuanto antes equipotencializar. Exige una baja inductancia del sistema de puestas a tierra. ¿Qué significa? Las longitudes mínimas de cable que yo debo usar en el sistema de puestas a tierra. Yo no puedo hacer ningún tipo de loop con los cables de tierra. Chipas, cosas que envuelvan. No puedo. Eso son bobinas. Y si yo pongo bobinas, va a haber caídas de tensión en ese cable por la inductancia y la tasa de crecimiento del rayo. Los rayos, como vamos a mirar, tienen tasas de crecimiento de 20 a 50 kiloamperios por microsegundo. O sea que aquí van a haber muchos kilovoltios de caída en cada metro de cable. Por lo tanto, yo tengo que tener las mínimas longitudes y las mínimas curvas posibles. Cuando digo posibles hay curvas inevitables. Yo tampoco puedo con eso luchar, que tengo que seguir derecho. Pero sí usar las mínimas curvas posibles de mi sistema. Entonces, ¿qué estoy buscando? Baja inductancia. Infortunadamente, existen profesionales que venden bobinas para instalar en los sistemas de puesta a tierra y las cobran bien caras. Es una estupidez, porque en los sistemas de puesta a tierra no se deben meter inductancias. Es un error craso, conceptual. Hay que disminuir las longitudes, las curvaturas y todo para no meter inductancias. Mal haría después yo hacer todos los cuidados y enseguida meterle bobinas a las bajantes. Eso sí es una estupidez, no se puede. Es importante recordar que los rayos involucran respuestas a órdenes de cientos de kilohertz, haciendo esa descomposición de Fourier de la que hablé ahora. Entonces eso hace que el diseño de las puestas a tierra se tenga que hacer en un mundo distinto al del resto de las puestas a tierra. También es importante tener en cuenta que las ondas electromagnéticas viajan de forma distinta, a una velocidad distinta, cuando van en el medio del aire y cuando se meten dentro de la Tierra. ¿Qué sucede? Las ondas electromagnéticas en el aire viajan aproximadamente a la velocidad de la luz, ¿cierto? Viajan a la velocidad de la luz. Pero cuando entran en el suelo,
hay un cambio abrupto de condiciones. Recordemos que la velocidad de propagación de una onda es 1 sobre la raíz cuadrada de L por C, inductancia por capacitancia. Que si yo cancelo las cosas, en realidad en el aire las ondas electromagnéticas se propagan con la fórmula 1 dividido raíz de epsilon 0 por mu sub 0. O en general, epsilon por mu, donde epsilon es la permitividad del medio y mu es la permeabilidad magnética del medio. O sea, depende de la permitividad y la permeabilidad. El aire tiene una permitividad y una permeabilidad muy parecida al vacío. Por eso uno dice que las ondas en el aire se propagan aproximadamente a la velocidad de la luz. Pero cuando se mete en el suelo incrementa de manera significativa la permeabilidad, la permitividad, y no se afecta la permeabilidad. ¿Por qué? Porque la permeabilidad magnética depende de materiales que puedan ser magnéticos o diamagnéticos, que no están en la naturaleza de forma natural por ahí regadas. Por lo tanto, la permeabilidad magnética prácticamente es la misma del aire. Y eso va a ser un problema que tienen los campos magnéticos, y es que atraviesan todo. El campo magnético escasamente un poquito lo para el hierro, pero un poquito. Pero eso atraviesa lo que usted le ponga, el piso, las paredes. El campo magnético es muy difícil de controlar, mientras el campo eléctrico es muy fácil de controlar. Entonces, cuando una onda entra en el suelo, se encuentra con una permitividad eléctrica que oscila entre 5 y hasta 25 veces la del aire. Por lo tanto, si eso lo aplico en mi fórmula de 1 sobre la raíz cuadrada de epsilon por mu, mu sigue siendo mu sub 0, pero epsilon se vuelve, digamos, 9 veces el epsilon del aire. Por lo tanto, la velocidad de propagación se vuelve una tercera parte de la velocidad de la luz. ¿Eso qué significa en la práctica? Que una vez un rayo entra en el suelo, se frena, empieza a viajar más despacio. Y mientras más despacio viaje, más problemas de equipotencialización durante esos primeros microsegundos vamos a tener. Entonces hay un cambio abrupto. Debo advertir también que esa permitividad se crece mucho cuando los suelos son muy malos, cuando tienen mucho cuarzo, tienen muchos materiales aislantes, o sea que el suelo tiene una alta resistividad. Se ha encontrado que la permitividad es función de la resistividad. Mientras más malo sea un suelo, tiene mayor permitividad, lo que significa que la onda se frena más, va más despacio, lo cual no nos conviene para la equipotencialidad. En este momento, aunque después retomaré temas como estos, debo simplemente advertir que el rayo involucra diferentes velocidades de propagación a la hora de yo querer modelar esto, diga usted, qué sé yo, con el ATP. Entonces debo tener en cuenta que debo hacer un modelo que recoja el hecho de que las velocidades son distintas dentro de la Tierra que fuera de la Tierra. Adicionalmente, dado que el suelo es conductivo, cuando el rayo entra al piso y por conductor disipa en el piso una corriente superior a unos 5 kiloamperios pico, el suelo se satura por esa cantidad de corriente que le entra en esos pocos microsegundos y se genera un halo, se genera una corona alrededor del conductor. Obviamente no es lo mismo que el efecto corona de un cable en el aire, pero digamos, el resultado es muy parecido. Porque la tensión se cae, porque el radio es más grande, la inductancia disminuye porque el radio es más grande, y la capacitancia aumenta porque el radio es más grande. O sea que los suelos ionizados
tratan de frenar el crecimiento del voltaje también. Eso es bueno. Sería muy bueno que tuviéramos suficiente ingeniería para meter ese efecto en los cálculos. Pero dado que no existen en el mundo modelos confiables de cómo considerar la ionización, desde la ingeniería sana, desde el buen criterio de la ingeniería, lo mejor es despreciar el efecto de ionización en el suelo. Y es lo que hacemos normalmente en los cálculos. Eso hace parte del factor de seguridad porque no tenemos garantía de que eso nos pueda ayudar a controlar las tensiones en una puesta a tierra. Yo no voy a correr riesgos en un diseño diciendo, caramba, yo esperaba que de tierra se saturara y mira lo que pasó. No. Como no hay modelos confiables, la idea es que despreciemos eso, pero no que lo ignoremos. Sabemos que el suelo se satura por presencia de un rayo. Obviamente, mientras más bajo sea el valor de resistencia de puesta a tierra, es mejor el rebote de ese espejo. Pero debo hacer una advertencia importante aquí, para que nos vamos a descansar. Y es que lograr que la resistencia de puesta a tierra baje es un tema de inversión económica y puede ser de muchos millones. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que frente a las descargas atmosféricas no es muy importante que sean muy bajas. La gente le dice, es que el sistema deberá dar menos de 5 ohmios, menos de 1 ohmio. Están hablando basura. La UIT, que es la organización que maneja las telecomunicaciones en el mundo, donde están inscritos más de 200 países, hizo hace unos años una investigación y les preguntó a todos los que tenían antenas de comunicaciones cómo les estaba yendo con los daños en los equipos electrónicos en función de esta resistencia de puesta a tierra. Y sacaron una conclusión muy interesante. Si la resistencia de puesta a tierra les daba menos de 1 ohmio, los daños eran muy pocos, casi inexistentes. Si les daba entre 1 y 50 ohmios, era lo mismo. 5 ohmios, 10 ohmios, 20 ohmios, 50 ohmios, eso les daba lo mismo. No aumentaba el número de daños de manera significativa. Pero si ya daba más de 50, sí se producían frecuentemente algunos daños que había que considerar. Por lo tanto, esto es lo que hay que decir. Voy a parar en este momento y vamos a tomarnos media horita, a las 7 de la noche, los espero comiditos y muy animados para que sigamos con esta presentación. Voy a detener la grabación y ahora la volvemos a